Detrás de cada historia hay algo más. Un archivo, un recuerdo, una verdad. Clubes, canchas, sueños por contar. Historias del deporte que vuelven a hablar. Nombres que marcaron una época. Partidos que quedaron en la memoria. Cada huella guarda un lugar en las páginas vivas de la historia. Expedientes S3. Historias que vuelven otra vez. Lo que el tiempo quiso guardar, hoy lo volvemos a contar. Expedientes S3. Expedientes es en la memoria del deporte. La memoria del deporte. Cada club, cada campeón late fuerte en esta investigación. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Expedientes S3. En este caso, inaugurando lo que puede llegar a ser una nueva versión de este programa, hablando más del deporte nacional. En el día de hoy hablaremos de la historia de Diego el Chino Simonet y su campeonato en la Champions League del 2017-2018 para el Montpellier Handball. Hay deportes donde el mapa del poder está repartido. Y hay otros donde el centro del mundo parece existir en un solo lugar. El handball pertenece a esa segunda categoría, porque aunque el deporte se juegue en muchísimos países, la élite real está concentrada en Europa. Ahí están las grandes ligas, los clubes históricos, los mejores entrenadores, los estadios más imponentes. Y sobre todo, la competencia que cualquier jugador sueña con conquistar. La Champions League. La Champions del handball, el torneo más importante del planeta. Un campeonato donde conviven décadas de tradición, presupuestos multimillonarios y algunos de los atletas más dominantes del deporte europeo. Y entender eso es fundamental para comprender lo que ocurrió en 2018. Porque para un argentino convertirse en protagonista de ese mundo parecía prácticamente imposible. No solamente por una cuestión de nivel, también por cultura deportiva, por estructura, por historia. En países como Francia, Alemania o Dinamarca, el handball forma parte de la identidad cotidiana. Los estadios se llenan, los jugadores son figuras reconocidas, los clubes arrastran rivalidades históricas y la Champions se vive como un evento gigantesco, muy lejos de la realidad del handball argentino. Durante décadas, para la mayoría de los jugadores sudamericanos, Europa era casi un territorio inaccesible. Competir ya era complicado, mantenerse todavía más. Pero transformarse en figura parecía reservado exclusivamente para europeos. Hasta que apareció Diego Simonet, el chino. Y desde el principio hubo algo distinto en él, porque incluso dentro de un deporte físico, actividad. Mientras gran parte del handball moderno evolucionaba hacia un juego cada vez más explosivo, él encontraba espacios donde parecía no haberlos. Por eso, muchísima gente empezó a compararlo con un enganche de fútbol, porque no dominaba desde la fuerza, dominaba desde la inteligencia, desde el pase inesperado, desde la pausa en medio del caos, desde la capacidad de entender el partido antes que el resto. Y poco a poco, ese argentino, nacido lejos del centro europeo del handball, empezó a construir algo rarísimo: prestigio. Primero como una promesa distinta, después como un jugador importante, y finalmente
como uno de los nombres más respetados del handball francés, especialmente en Montpellier Handball. Y Montpellier tampoco era cualquier club, era uno de los equipos históricos de Francia, una institución fundamental en el crecimiento del handball francés moderno, un club acostumbrado a competir en Europa, con identidad propia, con tradición, con historia. Pero cuando Simonetta alcanzó la madurez deportiva, el handball europeo estaba cambiando, porque el deporte empezaba a entrar definitivamente en la era de los superproyectos. Clubes respaldados por presupuestos gigantescos, planteles armados con figuras internacionales, equipos construidos específicamente para dominar Europa. Y ningún club representaba mejor esa transformación que el Paris Saint-Germain. El PSG se convirtió rápidamente en el símbolo del nuevo handball europeo. Dinero, marketing, estrellas, la obsesión absoluta por conquistar la Champions League. Mientras muchos clubes históricos intentaban sostener su identidad, París parecía dispuesto a imponer una nueva lógica basada en poder económico y figuras mundiales. Y en medio de esa transformación, Montpellier aparecía como algo distinto. Un equipo más colectivo, más ligado al funcionamiento, más conectado con la tradición del handball francés. Tenía un conductor, porque Simonetta ya no parecía un extranjero adaptado al sistema europeo. Parecía parte natural de ese mundo. Entendía los ritmos, la presión, la velocidad, la tensión de los partidos grandes. Y además tenía algo que Europa valoraba muchísimo: personalidad. No desaparecían los escenarios importantes. De hecho, cuanto más grande era el partido, más cómodo parecía sentirse. Por eso, cuando comenzó la temporada 2017-2018 de la Champions League, lentamente empezó a aparecer una sensación inesperada alrededor de Montpellier. La sensación de que ese equipo podía transformarse en algo peligroso. Porque quizás no tenía el presupuesto más alto, ni la plantilla más famosa, ni el favoritismo de los gigantes europeos, pero sí tenía algo extremadamente valioso en torneos de máxima presión: una identidad clara. Y en el centro de esa identidad aparecía un argentino manejando el juego del club más importante de su carrera. Todavía faltaban noches enormes, todavía faltaban gigantes europeos, todavía faltaba el Final Four de Colonia. Pero lentamente, casi sin hacer demasiado ruido, Diego Simonetta empezaba a acercarse al escenario más importante del handball mundial. Cuando comenzó la Champions League de la temporada 2017-2018, Montpellier Handball no aparecía entre los grandes candidatos europeos. Las miradas estaban puestas en los gigantes de siempre: el Fútbol Club Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Telekom Veszprém y el THW Kiel. Los super equipos, los planteles armados para dominar Europa, los clubes construidos alrededor de presupuestos enormes y figuras mundiales. Montpellier pertenecía a otra categoría. Era respetado, histórico y competitivo, pero no parecía preparado para conquistar el continente. Y además, había otro detalle importante: hizo que durante gran parte de la temporada el equipo francés avanzara casi fuera del foco mediático principal. Pero lentamente empezó a pasar algo extraño. Montpellier no solamente ganaba, jugaba cada vez mejor, porque mientras muchos gigantes europeos dependían de individualidades, el equipo francés parecía funcionar como un mecanismo colectivo perfectamente conectado. Había velocidad, circulación constante, mucho movimiento sin pelota, cambios de ritmo y, sobre todo, inteligencia táctica. Montpellier entendía perfectamente cuándo acelerar y cuándo bajar el partido. Y en el centro de todo eso aparecía Diego Simonetta. Porque el chino no era solamente un jugador creativo, era el organizador emocional del equipo, el hombre que le daba sentido a cada ataque, el que interpretaba los momentos del partido. Cuando Montpellier necesitaba calma,
aparecía Simonet. Cuando el ritmo se volvía caótico, aparecía Simonet. Cuando el equipo necesitaba personalidad en escenarios incómodos, aparecía Simonet. Y poco a poco empezó a sentirse algo importante. El argentino estaba atravesando uno de los mejores momentos de toda su carrera. No solamente desde el talento, también desde la madurez. Porque ya no era simplemente el jugador espectacular. Ahora parecía entender completamente cómo manejar partidos europeos de máxima presión. Cómo liderar, cómo controlar emociones, cómo convertirse en referencia cuando el escenario se volvía enorme. Y Montpellier empezó a crecer alrededor de eso. La química del equipo era evidente. No parecía un plantel construido desde nombres retilantes. Parecía un grupo convencido de una idea. Eso muchas veces es peligrosísimo en torneos europeos. Porque cuando un equipo empieza a ganar confianza, deja de sentir sorpresa, empieza a sentirse amenaza. Y lentamente, eso fue exactamente lo que ocurrió. El resto de Europa comenzó a mirar a Montpellier con más atención, especialmente después de los cruces decisivos, porque el equipo francés empezó a eliminar gigantes, y ahí apareció uno de los momentos más importantes de toda la campaña: el cruce contra el F.C. Barcelona de handball. Barcelona era uno de los grandes poderes históricos del handball europeo, un club acostumbrado a pelear títulos continentales, con experiencia, con presión, con tradición ganadora. Pero Montpellier logró competirle de igual a igual, y sobre todo, empezó a mostrar algo que después sería fundamental en Colonia: personalidad. No jugaba intimidado, no parecía sentirse inferior, y Simonet volvió a ser determinante, manejando ritmos, encontrando espacios, jugando con una tranquilidad extraña para partidos de semejante nivel. Ahí empezó a crecer una sensación incómoda para el resto del continente. Montpellier no estaba teniendo una buena Champions, estaba construyendo una candidatura real. Y después llegó otro golpe enorme. Flensburg-Handewitt, uno de los equipos más fuertes de Alemania, uno de los ambientes más difíciles de Europa, un rival acostumbrado a competir bajo presión extrema. Pero nuevamente Montpellier sobrevivió, y nuevamente el equipo francés mostró algo que los gigantes europeos empezaban a detectar: no se quebraba emocionalmente. Cuanto más difíciles parecían los partidos, más unidos jugaban, y en medio de esa evolución colectiva, Simonet seguía creciendo, porque el chino parecía hecho para este tipo de escenarios. No se aceleraba, no desaparecía, no se escondía. De hecho, cuanto más pesado se volvía el contexto, más claridad mostraba. Eso es lo que diferencia a los grandes conductores. No solamente ejecutar jugadas, interpretar emociones. Y Simonet interpretaba perfectamente lo que necesitaba Montpellier en cada momento del torneo. Poco a poco el equipo francés dejó de ser visto como una historia simpática, ahora empezaba a sentirse verdaderamente peligroso. Especialmente porque había encontrado algo muy difícil de construir en el deporte europeo: convicción. La sensación colectiva de que podían competir contra cualquiera. Y cuando esa confianza apareció, el camino empezó a tomar una dimensión inesperada. Porque Montpellier ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba acercándose al lugar donde Europa define a sus campeones: en Colonia, Alemania. El Final Four, el escenario más importante del handball mundial. Y ahí, finalmente, el resto del continente iba a descubrir hasta dónde podía llegar aquel equipo francés conducido por un argentino. Mayo de 2018, Colón. El Lannes Arena completamente lleno. Más de 20.000 personas. Luces apagadas, presentaciones individuales, música ensordecedora. Y 4 equipos esperando entrar en el escenario más importante del handball mundial: el Final Four de la EHF Champions League, el lugar donde Europa define a su campeón. Pero también un evento que representa muchísimo más que un simple torneo.
Porque en Colonia el handball europeo se transforma en espectáculo total. Todo es más grande: la presión, la atmósfera, la exposición, el ruido. Y justamente por eso el Final Four suele separar a los buenos jugadores de los verdaderamente grandes. Porque ahí no alcanza solamente con talento, hace falta personalidad. Y Montpellier estaba a punto de enfrentarse a un rival que entendía perfectamente cómo sobrevivir en ese tipo de escenarios: el Vardar de Macedonia del Norte, el campeón vigente de Europa, un equipo durísimo, experimentado, acostumbrado a partidos de máxima tensión y todavía sostenido por la confianza de haber conquistado la Champions apenas un año antes. Vardar sabía exactamente cómo jugar este tipo de partidos y además tenía algo peligrosísimo: no sentía la presión. Porque la obligación normalmente pesa sobre los gigantes económicos, sobre los favoritos, sobre los clubes construidos para ganar. Vardar jugaba con la tranquilidad del campeón que ya había demostrado pertenecer a la cima, y Montpellier llegaba desde otro lugar, con menos experiencia, con menos peso histórico reciente, y todavía siendo visto por parte de Europa como una posible sorpresa antes que como un candidato real. Pero algo había cambiado en el equipo francés durante la temporada: la confianza. Porque ya no jugaban como underdogs resignados a competir. Jugaban como un equipo convencido de que podía ganar. Y desde el comienzo de la semifinal eso empezó a sentirse. Montpellier no pareció intimidado por el escenario, no pareció afectado por el ruido del estadio, ni por el peso del campeón vigente enfrente, ni por la dimensión del partido. Todo lo contrario, el equipo francés salió a jugar con una tranquilidad impresionante. Y en el centro de todo eso volvió a aparecer él, Diego Simonet. Porque cuanto más grande se hacía el escenario, más cómodo parecía sentirse el chino. Eso probablemente fue una de las cosas más extraordinarias de toda su Champions League: la naturalidad. Nunca pareció acelerado, nunca pareció dominado por la ansiedad. Mientras alrededor suyo el partido se volvía cada vez más intenso, Simonet seguía jugando con pausa, con lectura, con inteligencia. Y eso empezó a cambiar emocionalmente el encuentro, porque Montpellier encontraba calma en medio del caos. Cada vez que Vardar intentaba romper el ritmo, aparecía Simonet organizando ataques, moviendo defensas, encontrando espacios y sobre todo transmitiendo tranquilidad. Eso muchas veces define partidos de eliminación directa: la sensación emocional que transmite el conductor de un equipo, y el chino parecía convencer a todos de que Montpellier podía ganar. El partido fue durísimo, tenso y cerrado, como suelen ser las verdaderas semifinales europeas. Nadie lograba escaparse, cada posesión parecía pesar muchísimo, y cuanto más avanzaba el reloj, más grande se hacía la sensación de que cualquier detalle podía cambiar la historia. El Lanxess Arena vivía el partido con una tensión enorme, porque ya no parecía una sorpresa pasajera. Montpellier realmente estaba peleando de igual a igual contra el campeón de Europa. Y entonces llegó el momento que terminó entrando en la historia del handball argentino. Los últimos segundos, el partido empatado, la presión absoluta, y ahí apareció Simonet. Porque a falta de apenas 20 segundos, el chino encontró el espacio, atacó y convirtió el gol que terminó definiendo la semifinal. El gol más importante de toda su carrera, el gol que eliminó al campeón vigente de Europa, el gol que llevó a Montpellier a la final de la Champions League, y durante unos segundos el estadio pareció quedar suspendido. Después llegó la explosión, jugadores corriendo, banco completo invadiendo la cancha, abrazo colectivo, incredulidad total.
Montpellier acababa de derribar al campeón defensor. Pero además estaba ocurriendo algo más grande, porque en medio del caos, Europa empezaba a mirar definitivamente a Diego Simonet de otra manera, ya no como un gran jugador argentino, ya no como una figura importante del Montpellier, ahora aparecía como uno de los hombres del Final Four. Y eso tenía un peso histórico enorme, porque muy pocos jugadores no europeos habían logrado dominar emocionalmente un escenario tan cerrado y tan tradicionalmente europeo como la Champions League de handball. La reacción en Europa fue inmediata. Los medios empezaron a destacar la actuación de Simonet. Las transmisiones repetían constantemente el gol decisivo, y Montpellier dejó definitivamente de sentirse una sorpresa. Ahora estaba a un partido de convertirse en campeón de Europa. Y en el centro de esa historia aparecía un argentino jugando probablemente el mejor handball de toda su vida. Pero todavía faltaba el último paso, la final, y la noche que terminaría transformando aquella actuación en algo eterno. Después de eliminar a Vardar, algo cambió definitivamente en el Final Four de Cologne, porque Montpellier Handball ya no parecía una sorpresa. Ahora parecía un equipo peligrosísimo, convencido, suelto, con personalidad y emocionalmente fortalecido después de haber derribado al campeón vigente de Europa. Pero todavía faltaba un último paso, el más importante de todos, la final de la Champions League. Del otro lado esperaba el Nantes de Francia, y el contexto era rarísimo incluso para el propio handball europeo, porque nadie había imaginado una final completamente francesa, mucho menos una final entre dos equipos que no cargaban con el peso histórico de los gigantes tradicionales del continente. Pero justamente por eso el partido tenía algo especial. Era una final de outsiders, dos equipos que habían sobrevivido al caos europeo, dos clubes que llegaron a Colonia lejos del favoritismo absoluto, dos grupos que parecían impulsados más por convicción colectiva que por obligación. Y ahora solamente quedaban 60 minutos. 60 minutos para entrar en la historia. El Lanxess Arena seguía explotado. Más de 20.000 personas, luces, ruido, nervios. La sensación de que cualquier error podía cambiarlo todo. Pero si había alguien que no parecía afectado por el contexto, era Diego Simonet. Eso probablemente fue lo más extraordinario de todo el Final Four, la naturalidad. Nunca pareció superado por el escenario. Nunca pareció acelerado por la presión. Mientras alrededor suyo el partido se volvía cada vez más intenso, el chino seguía jugando con la misma claridad. Con pausa, con lectura, con inteligencia. Como si entendiera perfectamente que las finales no se juegan solamente desde la intensidad física, también se juegan desde la cabeza. Y Montpellier encontró rápidamente esa calma emocional. El equipo francés jugaba liberado, sin miedo, sin el peso psicológico de los gigantes europeos acostumbrados a convivir con la obligación constante de ganar. Eso le dio una energía muy particular al partido. Montpellier parecía disfrutar el escenario y Simonet organizaba todo, cada ataque, cada pausa, cada circulación. Eso era lo extraordinario de su torneo. No necesitaba convertirse constantemente para dominar emocionalmente el partido. Dominaba desde las decisiones, desde el ritmo, desde la capacidad de interpretar exactamente qué necesitaba el equipo en cada momento. Y lentamente la final empezó a inclinarse. Montpellier parecía más claro, más unido, más preparado emocionalmente para soportar la tensión. Mientras Nantes intentaba mantenerse en partido, el campeón comenzaba a tomar forma. Y entonces, finalmente, llegó la bocina. Montpellier Handball campeón de Europa. Jugadores abrazándose, banco entero invadiendo la cancha. Gritos, llantos, incredulidad. El club histórico francés volvía a conquistar la Champions League, pero todavía faltaba la última escena, la más importante de todas para el deporte argentino. La entrega del MVP del Final Four.
el premio reservado al mejor jugador del fin de semana más importante posible dentro del deporte más europeo de todos. Y además, hacerlo siendo fiel a una identidad propia, porque Simonet nunca pareció una copia del jugador europeo clásico. Jugaba con otra sensibilidad, con otra pausa, con otra manera de leer el juego, casi como un enganche argentino perdido dentro del handball moderno. Por eso aquella actuación dejó una marca tan profunda, porque durante décadas el handball argentino había soñado con competir, con pertenecer, con acercarse a Europa. Pero en 2018 ocurrió algo muchísimo más grande que eso. Por una noche, un argentino fue el mejor jugador del mundo. Y probablemente ahí esté la verdadera dimensión histórica de Diego Simonet. No solamente en los títulos, no solamente en los premios, sino en haber demostrado que incluso dentro del territorio más cerrado y tradicional del deporte europeo, Argentina también podía producir un distinto. Y quizás por eso, años después, aquella noche en Colonia sigue ocupando un lugar tan especial. Porque no fue solamente una final. Fue el momento exacto en el que un argentino dejó de perseguir el sueño europeo y terminó conquistándolo. Y hoy, después de anunciar su retiro, aquella imagen sigue teniendo la misma fuerza. Diego Simonet levantando la Champions League, sonriendo en el medio del caos y sosteniendo el premio al MVP del Final Four. La prueba de que durante una noche, en el escenario más grande del handball mundial, el mejor jugador del planeta fue argentino. Muchas gracias, Diego. Y eso ha sido todo por hoy, en lo que ha sido un programa recordando a uno de los deportistas más importantes que tiene la historia de Argentina y sin dudas el jugador de handball más importante de la selección argentina. Muchísimas gracias por haber visto y esperemos que les haya gustado. Un saludo y hasta luego. Un archivo, un recuerdo, una verdad. Clubes, canchas, sueños por contar. Historias del deporte que vuelven a hablar. Nombres que marcaron una época. Partidos que quedaron en la memoria. Cada huella guarda un lugar en las páginas vivas de la historia. Expedientes S3. Historias que vuelven otra vez. Lo que el tiempo quiso guardar, hoy lo volvemos a contar. Expedientes S3, expedientes es en la memoria del deporte, la memoria del deporte. Cada club, cada campeón late fuerte.